gracia representada por Jesús, esa gracia que era Jesús mismo, sea la que en esta hora se derrame sobre nosotros y que cada uno estemos dispuestos a aprender del Maestro Jesús lo que hoy nos quiere entregar. Nos disponemos, Padre, a sentarnos a tus pies para escuchar a tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Sobre su asiento, mi hermano, mi hermana. Pedí este cántico antes del mensaje. Gracia sublime. Cristo representaba la gracia. Es más, Él era la gracia en persona. Yo no sé cuánto usted disfruta de escuchar a un maestro, a una persona sabia. No sé si le gusta escuchar a los sabios. Amén, amén. O leer, ¿no es cierto?, escritos de hombres muy sabios. En el contexto que esta semana se celebró el Día del Profesor, quiero que todos los profesores presentes, ya sean en ejercicio o jubilados, se pongan en pie, por favor. Los maestros que enseñan en el aula, estén en ejercicio o no, los que enseñan en seminarios, en institutos. Señor, gracias por estos hombres y estas mujeres que con vocación divina han abrazado este ministerio tan especial de formar vidas, ya sea con contenidos que les van a dar la capacidad de desarrollarse en el mundo, pero también con el contenido bíblico que les llevará a Jesucristo. Gracias por los que en el pasado, Señor, estuvieron ahí en el aula. Gracias por los que hoy están. Llénalos de gracia, de sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz día, maestros. Dios les bendiga. Un poco de añoranza. ¿Se acuerda usted cuál era el maestro que más le impactó? En la básica, por ejemplo. ¿Se acuerda el maestro al cual usted más hacía sufrir? ¿Ah? ¿Al que más te hacía sufrir porque se portaba mal? Bueno, quiero compartir este mensaje sobre Jesús, el Maestro Divino. Siguiendo la secuencia pedagógica de aprender de Jesús en todas las facetas, en todas las áreas de su vida. Hemos aprendido de Jesús durante todo este tiempo, como representante de la gracia, de la misericordia, de la consolación, etcétera, etcétera. Usted tiene que acordarse. El Maestro Divino nos invita a su aula en esta mañana para que aprendamos de Él. En el texto que se leyó dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Una pregunta: ¿de quién es hijo ese niñito? No. Una pregunta: ¿quién? ¿Para quiénes de los que estamos aquí Jesús es su Salvador? Levante la mano. Jesús es mi Salvador. Yo lo puedo decir: sí, Jesús es mi Salvador. Bien. ¿Quién puede decir: Jesús es mi Señor, el dueño de mi vida, mi amo, mi todo? Pero ¿de quién? ¿Quién puede decir: Jesús es mi maestro, es mi mentor, del cual yo aprendo todos los días, del cual yo me siento para que Él me enseñe a través de la palabra? Es muy lindo tenerlo como Salvador, es básico, es elemental. Tenerlo como Señor también, pero necesitamos también tenerlo como Maestro, el que me enseña. Porque todos los días nosotros, de una u otra manera, estamos recibiendo información
y que nos enseña de una u otra forma, pero a veces nos enseña a enfrentar la vida de manera distorsionada. Pero cuando yo me siento con el Maestro Jesús y empiezo a aprender cada faceta, cada movimiento, cada aspecto de su vida, nos damos cuenta que solo Él puede darle sentido a nuestras vidas. Toda la vida de Jesús fue una enseñanza. Era un maestro por vocación. No sé si van a estar de acuerdo conmigo los profesores, pero Cristo era un maestro con vocación, entendiendo la vocación como el espíritu hidalgo que nos cautiva a emprender una carrera hacia el futuro, conquistando los molinos, liberando las conciencias. La vocación es la seguridad de que estamos en un sentido de dirección correcta en la vida. Vamos orientados hacia el servicio. Vamos guiados por el interés de ayudar, de servir, sin esperar nada a cambio. Por eso, el maestro concluye su acto de maestro servidor diciendo: porque si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todo lo que Jesús enseñó giraba en torno a la verdad. Y no una verdad relativa, sino que una verdad absoluta. Todo giraba en torno a la verdad, porque Él era la verdad misma. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad acerca del mundo, la verdad acerca de las relaciones y la verdad acerca de Dios. Las cosas que enseñó y la forma como las enseñó sentó un ejemplo para todos los grandes maestros que vinieron después de Él. Así lo dice un autor que allí en su boletín, yo lo puse esta cita textual. El término maestro, refiriéndose a Jesús, y aquí son los desafíos que yo les planteo siempre. Si usted no me cree que yo le digo lo que yo le digo, lo desafío a que lo descubra. El término de Jesús como maestro aparece más de 45 veces en los evangelios. Así que tiene el desafío de leer esta semana los 4 evangelios y ver cuántas veces aparece el término maestro. Nosotros le damos mucho énfasis a Jesús como Salvador y como Señor, pero hoy resaltaremos sus dotes de Maestro divino. En primer lugar, Jesús enseñaba con autoridad. La base de su enseñanza, de su ministerio, estaba en la autoridad. Dice la Biblia en Mateo 7, 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La función de Jesús como maestro era enseñar, era educar, era comunicar, era enseñar el camino al Padre, era educar a quienes seguían en este camino, pero también era comunicar las verdades del reino. Por eso Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Vale decir, Cristo tradujo el idioma divino al lenguaje humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice magistralmente Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Cristo habló al mundo
tradujo el lenguaje divino al lenguaje que el mundo le pudiera entender. Y Juan dice, y nosotros tuvimos el privilegio de ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso decimos que todo lo que enseñó Jesús giraba en torno a la verdad. Jesús como maestro revela a través de su existencia el verdadero sentido y el verdadero valor de la vida. El pecado ha desvalorizado al ser humano, lo ha desnaturalizado, lo ha embrutecido. Entonces Cristo revela a través de su existencia el verdadero sentido y el verdadero valor de la vida. Él volvió a colocar a la mujer en el lugar que le corresponde, que el hombre por siglos subyugó a la mujer. Él colocó a los pobres en el mismo nivel, a los leprosos, porque Él pudo compartir con todos, porque era la gracia de Dios en persona. Jesús como maestro enseñaba y modelaba a la vez lo enseñado, aunque ello significara sacrificio en aras de lograr ese objetivo en la vida de sus discípulos. Enseñaba y modelaba. Por eso Él dice, ejemplo os he dado, haced también vosotros lo mismo. Una cosa es transmitir una enseñanza, comunicar una enseñanza, y otra cosa es vivir esa enseñanza. Yo la vivo. Lo que enseño está respaldado por cómo lo vivo. Ese es Jesús. No solo enseñaba, sino que Él modelaba lo que enseñaba. Por eso Él tenía la capacidad de decir, ejemplos os he dado. Hoy Pablo llegó a encarnar tanto esto que dijo, Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, debemos nosotros imitar siempre a Jesús. El carácter de Jesús como maestro no tiene comparación, pues nadie ha logrado lograr el carácter de Él, tan humilde, tan extremadamente humilde, pero tan fuerte a la vez. Porque la humildad no es sinónimo de debilidad, sino que la humildad en el sentido bíblico es sinónimo de fortaleza, es sinónimo de grandeza. Tan humilde pero tan fuerte a la vez, tan enfocado en la oración, porque Él era un hombre de oración. Paréntesis, todos los miércoles a las 19 horas es el culto de oración. No se olvide. Tan enfocado en la oración, porque Él reconocía que necesitaba, estando entre hombres, estando en el mundo, Él necesitaba estar en contacto con Dios. Y la pregunta, hermanos míos, y estando nosotros en medio de esta sociedad, ¿no necesitamos acaso estar en contacto permanente con Dios? Tan enfocado en la oración, pero tan aterrizado a la vez. Tan apacible, pero tan enérgico a la vez. ¿Oíste que fue dicho esto? Pero yo digo esto otro. Tan amoroso, pero sin sentimentalismo. Tan dinámico, pero sin ser autoritario. Una de las virtudes de un auténtico maestro para lograr que su audiencia le preste atención es el sentido de autoridad que revela, que refleja. Es el sentido de autoridad que pueden percibir sus discípulos.
Por eso en la conclusión del Sermón del Monte dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Se admiraba de él como maestro, porque su rostro irradiaba autoridad. Él no vino a imponer una autoridad. Él vino a modelar un nuevo estilo de autoridad. Esa autoridad que se gana por medio del servicio. Ejemplo nos he dado. Su sola presencia creaba una atmósfera de aprendizaje. Hay personas a las cuales uno aprende de su silencio, aprende de su postura, su silencio, su mirada, su caminar, su estilo de oración era un aprendizaje. Su presencia provocaba fe en las personas. La multitud le seguía, dice. Le buscaba, aunque él sabía leer la razón por la cual le seguía muchas veces la multitud. Después que ocurrió el milagro de la alimentación de los 5.000, dice que él cruzó al otro lado y la gente rodeó el lago y llegó allá y Jesús le dice: vosotros me siguen, no porque están interesados en lo que estoy enseñando, sino que porque os saciasteis y comisteis. Jesús sabe leer cuál es la razón por la cual yo le sigo. Pero su presencia provocaba fe. La mujer toca con fe su túnica y fluye de él gracia sublime, fluye su amor, fluye su compasión, fluye su ternura. Y el flujo de sangre de esa mujer que le tocó cesó. Jesús iba a otra cosa. Jesús iba a la casa de Jairo, porque la hija de Jairo estaba gravemente de muerte. Pero queda en nuestro pensamiento, más que la hija de Jairo, queda la fe de una mujer que vio en Jesús la solución a sus problemas que por años ella tenía. Estimados hermanos, Cristo es la solución a ese problema que años tú llevas y que cargas. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La mujer entonces toca con fe genuina su manto. El oficial que le dice con fe: Señor, no soy digno de que tú vengas a mi casa, basta tu palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: no he hallado más fe que este hombre en toda la tierra. Jesús provocaba fe. Ese mismo Jesús es el que nos invita a tener fe y confianza en Él. El sentido de autoridad radicaba en el dominio que Él tenía de todas las cosas. Se admiraban de su doctrina. Marcos dice que se asombraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se maravillaron y preguntaron: ¿qué es esto? Cuando Él tenía dominio sobre los demonios y expulsó a los demonios de la vida de aquel hombre. Todos se maravillaban de modo que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos Él manda y le obedecen. Y dice Marcos 1:28: y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. Una nueva enseñanza. Una enseñanza con autoridad. Una enseñanza modelada. Su fama se extendió. Ahora es importante entender, habían pasado 400 años de oscuridad espiritual para el pueblo de Israel. Dios no había traído revelación a su pueblo.
La religión los tenía oprimidos. Y los fariseos se encargaban de oprimirlos. En eso aparece Jesús. Y hace vida lo que Isaías había dicho hace como 600 años. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Jesús mismo se hizo presente. Una nueva enseñanza. El pueblo volvió a ser enseñado. El pueblo volvió a recibir revelación. El pueblo ahora ya no necesitaba un profeta, porque Jesús era el perfecto profeta, el perfecto sumo sacerdote, el perfecto rey. Mensaje predicado hace unos domingos atrás. Jesús como maestro es incuestionable. Él como maestro no solo enseñaba, sino que era la persona de quien hablaban las Escrituras. Porque toda la profecía del Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. ¿Y qué es lo que hablan los evangelios? ¿Qué es lo que habla los hechos de los apóstoles? ¿Qué es lo que hablan las cartas pastorales? Habla de Jesús como el maestro por excelencia, que tú necesitas ir a la escuela del maestro. Quizás debes ir como un parvulito para que Él te enseñe los rudimentos del Evangelio. Él como maestro era el sujeto que enseñaba y a la vez era el objeto de la enseñanza. Sus enseñanzas estaban respaldadas por hechos sobrenaturales. De tal manera que un maestro de la ley lo reconoce. En Juan 3, 1 y 2 dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Un maestro de la ley reconoce a Jesús como el maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Bastaron 3 años para que sus enseñanzas provocaran cambios en sus vidas. Lo que la religión no pudo hacer, Cristo sí lo pudo hacer. Las personas le seguían. ¿Por qué las personas le seguían? No porque les prometiera prosperidad económica. Jesucristo a nadie le dijo: si tú vienes y me sigues, yo te haré próspero económicamente. No le seguían porque prometiera prosperidad, porque no tenía nada, pero no tenía todo. Siendo rico se hizo pobre. Es decir, se puso al nivel de la pobreza nuestra. Y trajo la riqueza del amor, la riqueza de la gracia, la riqueza de la misericordia, la riqueza del amor, y lo colocó allí para que todos se sirvieran de ella. Le seguían no porque les prometiera prosperidad económica. Uno de ellos le dijo: Jesús, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo: ven, te voy a mostraré. La Biblia no dice quién le mostró a Jesús, pero le siguió el discípulo. La gente no lo seguía porque les ofreciera privilegios especiales. Aunque había algunos que querían, había una mamá que quería privilegios especiales. Que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Le seguían porque les enseñaba lo que ellos necesitaban. Le seguían porque era una enseñanza diferente. No era una enseñanza pesada, sino que era una enseñanza con objetivo, era una enseñanza que transformaba. ¿Acaso no fue esa enseñanza que cambió la mentalidad de los pueblos originarios aquí cuando llegaron los colonos, no solo entregando la semilla
para sembrar los campos, sino que también para sembrar la semilla del Evangelio. Claro que el mundo mapuche discute que le cambió la cultura. Lo que pasa es que al cielo no se va por la cultura, se va por la gracia de Jesucristo. Y muchas comunidades mapuches hoy día viven una calidad de vida porque el Evangelio cambió sus vidas. Fíjese que antes que llegara el gobierno a muchos lugares, primero llegó el Evangelio. Porque el Evangelio transforma, es el que vino a ser Cristo. Le seguían porque les cambiaba la vida, les cambiaba el sentido de la vida, les seguían porque sus enseñanzas llenaban el gran vacío que había en sus corazones. Le seguían porque había una congruencia en este maestro, en su hablar, en su caminar, que transmitía autoridad y confianza a la vez. Le seguían porque sus enseñanzas eran atractivas, sus enseñanzas eran motivadoras, sus enseñanzas eran transformadoras. Como maestro, hermanos, él no vino a abolir la ley, sino, como se dice en el lenguaje nuestro, él interpreta la ley. Él lee el espíritu de la ley. ¿Ha escuchado usted a los abogados decir eso? Hay que leer el espíritu del artículo. ¿Sí o no, señor abogado? Hay que leer el espíritu del artículo. Cristo vino a leer el espíritu de la ley. No piense, dice, el que ha venido a abrogar la ley o los profetas. Mateo 5, 17. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículos 27 y 28. Han oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley prohibía tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cristo le dio énfasis al espíritu de la ley, que condena no solo el hecho consumado, sino también el desear de manera ilícita a alguien que no fuera su cónyuge. Y les tengo una mala noticia, hermanos, pero una excelente noticia a la vez. Cristo sabe leer tu pensamiento. Y Él está leyendo lo que tú en este minutito estás pensando. Si tú estás pensando que el mensaje está muy largo, ya el Señor ya lo leyó. Y te reprenda ese espíritu. Te pillé, Carlito. Él sabe leer el espíritu de la ley. Pero más importante, sabe leer tu corazón. Y Él está leyendo tu necesidad de leer. La letra de la ley tenía que ver con la acción. El espíritu de la ley tenía que ver con la intención del corazón. Como maestro, Jesús hizo más énfasis en el corazón que en la acción misma. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se gestan los pecados que nadie ve. Mateo 15, 19 dice: porque lo que sale de la boca proviene del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Nadie le había dicho esto a la gente. Nadie les había enseñado esto. Cristo llama al orden entonces. En segundo lugar, Jesús como maestro nos muestra una nueva pedagogía. Y Él enseña por medio de las ilustraciones. Jesús usó las palabras como método de enseñanza. ¿Saben, hermano? Está comprobado que las personas que no han logrado un nivel de educación
por X razones, aprenden mejor por medio de historias e ilustraciones. Por eso que los niños, cuando no saben leer todavía, ellos aprenden por imágenes. Les es más fácil entender. La gran mayoría de las personas que Cristo ministró eran de un bajo nivel educacional. Por eso Jesús usó las parábolas como instrumento educativo. Pero también usó, por ejemplo, la hipérbole. Que la hipérbole es una forma de exagerar los hechos con el fin de enfatizarlos. Y fíjate que Cristo usó la hipérbole con el fin de enfatizar algo que es fundamental en nuestras vidas. Mira lo que dice Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es una ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa es una hipérbole, una exageración. ¿Se imaginan si esto es literal? Estaría el puro tronco aquí. Cristo exagera con el fin de que reaccionemos, sobre todo en aquellos pecados ocultos que nosotros hacemos creyendo que nadie nos ve, pero no sabes que hay alguien que te está mirando. Por eso yo siempre les digo esto a los hermanos, que ese corito que se le enseña a los niños hay que enseñárselo a los más grandes. ¿A quién cuando niños no se nos enseñó un corito? Cuidadito tus ojitos, lo que miran. ¿A quién no se le enseñó ese corito cuando niño? Pero hay que enseñárselo a los más grandecitos. Si tu ojo tiene ocasión de caer, dijo Jesús, sácalo. Es una hipérbole, una exageración. Eso indica que hay que echar fuera de nosotros todo aquello que nos hace pecar. El maestro resalta aquí la gravedad del pecado. No le baja el perfil a las miradas. Por eso él dice, si un hombre mira a una mujer y la codició en su corazón, y viceversa, porque hoy día como el feminismo está arriba, si una mujer va a escuchar a un artista y lo mira con otros deseos, ya pecó en su corazón. Lo mismo que un hombre. Entonces Jesús enfatiza la gravedad del pecado, no le baja el perfil a la mirada. Esto indica que nosotros como cristianos debemos ser radicales en relación al pecado. El símil, él usó el símil como método de comparación para transmitir enseñanzas morales y espirituales. Él dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Usó la metáfora. Usó la paradoja y la formulación de preguntas. Porque la esencia de la educación consiste en provocar la duda y la interrogación. Y aquí le hago un homenaje al padre de mi hermana aquí. Orcas Pereira nos hacía sufrir mucho en la sala de clase. ¿Sabe por qué? Porque nos hacía pensar. Él no quería pastores memoriones. Él quería pastores que pensaran, analizaran, reflexionaran la palabra. Le voy a contar una broma del pastor Pereira. Porque a veces los hijos no conocen otras facetas de sus padres. Teología sistemática nos entregó un instrumento de 40 preguntas para que las trabajáramos, y de esas 40 preguntas él iba
a sacar las 7 preguntas para el examen final. Y nos pedía sus cuadernillos de matemáticas grandes porque había que escribir harto. Pero no se abulle, decía. Llegó a la sala, todos nerviosos. Nosotros decíamos, ojalá que no venga. Típico, ¿cierto?, del alumno. Y él dijo lo siguiente. Él era pastor en aquella época de la Segunda Iglesia en Santiago. Y él dijo, mire, acabo de enterrar a un hermano de mi iglesia, miembro de la iglesia, pero él era alcohólico. Nunca dejó de tomar, pero era alcohólico. ¿Se fue al cielo o se fue al infierno? Aplique la materia. Imagínense, después de 40 preguntas que las trabajamos y veníamos con ellas preparados, nos sale con esa. Nos hizo pensar, nos hizo reflexionar cómo aplicar el texto a una situación de vida. Nos aterrizó la necesidad del hombre. Él era alcohólico, pero como enfermedad. El pecado lo llevó al alcoholismo, pero él se convirtió a Cristo. Por lo tanto, yo lo mandé al cielo. Pero nunca me voy a olvidar de Manquinilla, que era un alumno chiquitito así. Él lo mandó al infierno. Pero justificó y él le puso una buena nota. Porque dijo, porque pensaste. Cristo nos lleva, como maestro, nos quiere que yo piense. Él quiere que yo piense, quiere que medite, que no haga las cosas sin buscar en la Biblia la orientación. Hermanos míos, muchas cosas en la vida las podemos evitar. Ahora, porque ya lo pasado ya no lo evitaste, pero ahora podemos evitarnos muchas cosas, muchas malas decisiones, si me siento a reflexionar con el Maestro para tomar buenas decisiones en la vida. Los chicos que están de novio, los que están pololeando, busquen en el Señor la dirección para que no se equivoquen. Y con eso nos evitan un poco de trabajo al ministerio, de no tener que estar después ayudándoles. Pero si buscamos a Dios y tomamos buenas decisiones, y Dios va a ser el maestro de nuestro matrimonio, todo es diferente. Él dijo, miren, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto tiene que hacernos pensar. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Tiene que hacernos pensar cuando Él dice, el que no aborrece padre y madre, hermano, no es digno de mí. Yo tengo que pensar, tengo que reflexionar qué significa eso que mi maestro me dice. Entonces Él como maestro nos llama a la reflexión, nos llama a la meditación. Fíjese también, ya voy terminando, Jesús como maestro enseñó de forma reveladora, porque tenía la habilidad de revelar las verdades del Padre y la puso en un lenguaje humano que todos podían entender. Tenía la habilidad de desvelar lo que estaba escondido en el corazón del ser humano. Jesús como maestro también supo enseñar de manera confrontadora. Jesús usó las experiencias vividas para enseñar, para corregir, para amonestar y para restaurar. Porque Él consoló a los afligidos, los confrontó con sus debilidades. Jesús enseñó que las cosas temporales no producen satisfacción, como el mundo nos dice. Sus confrontaciones siempre estuvieron llenas de gracia, llenas de misericordia, llenas de sabiduría. Supo confrontar la incredulidad. Supo confrontar al hombre con su realidad, pero por una situación de vida,
Porque cuando nos confronta con nuestra realidad, nos dice, pero este es el camino. Este es el camino para lo que tú estás viviendo. Una de las grandes, termino diciendo, una de las grandes características pedagógicas del maestro fue que tenía la habilidad para enseñar. Siempre supo encontrar el punto exacto entre él y aquellos a quienes enseñaba. Siempre tuvo la habilidad de cautivar el corazón de los hombres. Y la gente se admiraba. Y la gente le buscaba. Nos faltaban los que le buscaban por otras razones. Pero esos quedaron en la multitud. Pero los que le buscaron de corazón sincero, hoy están en su presencia. Si tú le buscas con corazón sincero, el día de mañana vas a estar en su presencia. Jesús es Salvador. Sí. Jesús es Señor. Sí. Pero también es Maestro. ¿Le conoces como Salvador? Incline su rostro. La pregunta es, ¿le conoces como Salvador? Si no le conoces como el Salvador de tu vida, si no le conoces como aquel que dio su vida por ti en la cruz, no le puedes conocer como Señor, ni le puedes conocer como Maestro. Primero tienes que conocerle como Salvador. Y Él como Salvador te habla directamente a tu corazón y te dice, ven a mí, que yo te haré descansar. En tu dolor, en tu necesidad, en tu tristeza del alma, yo te haré descansar. ¿Hay alguien que en esta hora quiera recibirle como Salvador en su corazón? En un acto de fe, levante tu mano al Señor. Si tú quieres que Él sea tu Salvador en esta hora, en un acto de fe, levante tu mano al Señor. Para orar por ti y para que Él después sea tu Señor y también sea tu Maestro. ¿Hay alguien que en esta hora quiera abrir su corazón y recibirle como el Salvador de su vida? Levanta tu mano, Señor. Si ya le conoces como Señor, si ya le conoces como Salvador, conócele ahora como Maestro. Y déjate enseñar por Él. Todos los días, abre tu Biblia y deja que el Maestro te enseñe. Señor, gracias por este tiempo que nos ha permitido estar juntos, sentados a tus pies, Divino Maestro, para aprender de ti. Te ruego, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, a nuestras actividades de esta tarde, con tu dirección, y que en todo lo que hagamos te honremos, te glorifiquemos y te exaltemos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a cantar el himno número 46.